Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Continuamos con la lectura del libro La libertad interior, cuyo autor es Jacques Philippe. Ayer comenzamos con el primer capítulo titulado Libertad y aceptación. Dicho capítulo tiene como varios subcapítulos y estamos en el primero, llamado La conquista de la libertad. Un testimonio de nuestro tiempo, Etty Hilleshum. Me gustaría mencionar brevemente otro testimonio más reciente de libertad interior, un testimonio muy diferente y a la vez muy cercano. Muy diferente del de Santa Teresita del Niño Jesús, y que causó en mí una gran impresión. Se trata de Etty Hilleshum, una joven judía muerta en Auschwitz en septiembre de 1942, cuyo diario fue publicado en 1981. La historia de su alma se desarrolla en Holanda durante la época en que se intensifica la persecución nazi contra los judíos. Gracias a un amigo psicólogo judío también, Etty, sin llegar a ser nunca explícitamente cristiana, descubre los valores del cristianismo: la oración, la presencia de Dios en su interior, la invitación evangélica a abandonarse confiadamente en la providencia. Es conmovedor comprobar cómo esta joven, afectivamente muy frágil, pero animada por una fuerte exigencia de coherencia consigo misma, se entrega a vivir estos valores, y al tiempo que le son progresivamente arrebatadas todas sus libertades externas, descubre dentro de sí una felicidad y una libertad interior que en adelante nadie le podrá arrancar. Aunque luego tendremos tiempo de citar algunos pasajes de sus escritos, veamos uno de ellos especialmente esclarecedor sobre su experiencia espiritual. Esta mañana, paseando en bicicleta por el Stadionkade, he disfrutado del amplio horizonte que se descubre desde los alrededores de la ciudad, mientras respiraba el aire fresco que todavía no nos han racionado. Por todas partes se ven carteles en los que se prohíbe a los judíos transitar por los senderos que conducen al campo, pero por encima de ese poquito de carretera que nos queda permitido, se extiende el cielo entero. No pueden nada contra nosotros, absolutamente nada. Pueden hacernos la vida muy dura, pueden despojarnos de algunos bienes materiales, pueden quitarnos la libertad exterior de los movimientos, pero es nuestra lamentable actitud psicológica la que nos despoja de nuestras mejores fuerzas. La actitud de sentirnos perseguidos, humillados, oprimidos, la de dejarnos llevar por el rencor,
la de envalentonarnos para ocultar nuestro miedo. Tenemos todo el derecho de estar de vez en cuando tristes y abatidos, porque nos hacen sufrir. Es humano y comprensible. Y sin embargo, la auténtica expoliación nos la infligimos nosotros. La vida me parece tan hermosa y me siento libre. Dentro de mí el cielo se despliega tan grande como el firmamento. Creo en Dios y creo en el hombre, y me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza. Soy una mujer feliz, sí. Me vuelco en alabanzas a esta vida en el año del Señor, hoy y siempre del Señor, 1942. ¿Qué año es la guerra? La libertad interior, libertad de creer, de esperar, de amar. La idea que me gustaría desarrollar ahora en la misma línea de la experiencia vivida por Santa Teresita y por Eti es la siguiente: la verdadera libertad. Esa libertad soberana del creyente. Consiste en que éste, en cualquier circunstancia, y gracias a la asistencia del Espíritu Santo, que ayuda nuestra debilidad, cuenta con la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Nadie se lo podrá impedir jamás, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie en el mundo podrá prohibirme jamás que crea en Dios, que ponga en Él toda mi confianza, que le ame a Él y al prójimo con todo el corazón. La fe, la esperanza y la caridad son plenamente libres, porque si están sólidamente enraizadas en nosotros, poseen la facultad de alimentarse incluso de lo que se opone a ellas. Si mediante la persecución quieren impedirme que ame, siempre me queda la posibilidad de perdonar a mis enemigos y de transformar la opresión en un amor más grande. Si quieren ahogar mi fe quitándome la vida, mi muerte se convertirá en la más bella profesión de fe que se pueda concebir. El amor, solo Él, es capaz de vencer el mal con el bien, de obtener un bien del mal. Los restantes capítulos de esta obra querrían ser, desde distintos puntos de vista, una ilustración de esta verdad espléndida, porque quien la entiende y la pone en práctica, alcanza esa libertad soberana. El crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad es la única vía de acceso a la libertad. Antes de profundizar en este campo, examinaremos un aspecto importante relacionado con los diferentes modos en que la libertad puede ejercerse de un modo concreto. El acto de libertad. Elegir o aceptar.
A causa de la errónea visión de la libertad a que aludíamos antes, a menudo se considera que el único ejercicio de libertad auténtico consiste en elegir de entre diferentes posibilidades la que más nos conviene. De forma que cuanto mayor sea el abanico de posibilidades, más libres seremos. La medida de nuestra libertad sería proporcional a la cantidad de opciones posibles. Sin embargo, y de un modo inconsciente, esta noción de libertad, que enseguida incurre en contradicción y conduce a un callejón sin salida, se halla muy presente. En todas las circunstancias de nuestra vida, nos gustaría contar con la facultad de elegir. Elegir el lugar de vacaciones, la profesión, el nombre de nuestros hijos y, dentro de poco, su sexo y el color de sus ojos. Soñamos con la vida como si este fuese un inmenso supermercado en el que cada estante despliega un amplio surtido de posibilidades del que poder tomar a placer y sin coacción lo que nos gusta y dejar lo demás. Recurriendo a una imagen de enorme actualidad, querríamos elegir nuestra vida como el que escoge una prenda de un grueso catálogo de venta por correo. Que el uso de nuestra libertad con frecuencia nos conduce a optar entre distintas posibilidades es un hecho cierto, y además un hecho bueno. Pero pecaríamos de falta de realismo si lo contempláramos solo desde este ángulo. En nuestra vida hay multitud de aspectos fundamentales que no elegimos. Nuestro sexo, nuestros padres, el color de los ojos, el carácter o nuestra lengua materna. Y los elementos de nuestra existencia que sí elegimos son de una importancia bastante menor que los que no escogemos. De hecho, si en la etapa de la adolescencia la vida se presenta ante nosotros como un gran abanico de posibilidades entre las que elegir, no podemos dejar de admitir que con los años el abanico se va cerrando. Son muchas las elecciones que hacer, y una vez hechas, las posibilidades restantes se reducen de manera proporcional. Casarse implica escoger a una mujer, con lo cual quedan excluidas todas las demás. Entre paréntesis, nos podríamos preguntar si uno elige verdaderamente la mujer con la que se casa. Lo más habitual es casarse con la mujer de la que has caído rendidamente enamorado, y como la expresión caer rendidamente indica, no se trata precisamente de una elección. Hablando en broma, se me ocurre pensar que la opción del celibato por el reino de Dios y la de matrimonio cristiano están al fin y al cabo muy próximas, ya que si el célibe elige renunciar a todas las mujeres, el que se casa renuncia a todas menos a una. De modo que la diferencia numérica no es precisamente aplastante. Cuantos más años vamos cumpliendo, menos son nuestras posibilidades de elegir. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. ¿Qué queda entonces de nuestra libertad si nuestra visión de ella es la de supermercado descrita hace un momento? Este falso concepto de libertad conlleva graves repercusiones sobre el comportamiento de los jóvenes de hoy en día. Es muy significativa su actitud frente al matrimonio o a cualquier otro tipo de compromiso. Las elecciones definitivas se retrasan porque todas ellas se contemplan como una pérdida de libertad. Consecuencia, no se atreven a tomar decisiones, con lo cual no viven. Y es la vida misma la que decide por ellos, porque el tiempo sigue pasando inexorablemente.
Ser libre es también aceptar lo que no se ha elegido. Si el ejercicio de la libertad como elección entre diferentes opciones tiene sin duda su importancia, no obstante es fundamental, so pena de quedar expuesto a dolorosas desilusiones. Comprender que existe otro modo de ejercer la libertad, un modo a primera vista menos celebrado y más pobre y humilde, pero a fin de cuentas más corriente y de una fecundidad humana y espiritual inmensa. La libertad no es solamente elegir, sino aceptar lo que no hemos elegido. Me gustaría resaltar la importancia de este modo de ejercer la libertad. El acto más elevado y fecundo de libertad humana reside antes en la aceptación que en el dominio. El hombre manifiesta la grandeza de su libertad cuando transforma la realidad, pero más aún cuando acoge confiadamente la realidad que le viene dada día tras día. Resulta natural y fácil aceptar las situaciones que, sin haber sido elegidas, se presentan en nuestra vida bajo el aspecto agradable y placentero. Evidentemente, el problema se plantea a la hora de enfrentarnos con lo que nos desagrada, nos contraría o nos hace sufrir. Y sin embargo, es precisamente en estos casos cuando, para ser realmente libres, se nos pide elegir lo que no hemos querido, e incluso lo que no hubiéramos querido a ningún precio. He aquí una ley paradójica de nuestra existencia. No podemos ser verdaderamente libres si no aceptamos no serlo siempre. Este es el punto de importancia decisiva que vamos a abordar ahora. Quien desea acceder a una verdadera libertad interior debe entrenarse en la serena y gustosa aceptación de multitud de cosas que parecen ir en contra de su libertad. Aceptar sus limitaciones personales, su fragilidad, su impotencia, esta o aquella situación que la vida le impone, etc. Algo que cuesta mucho hacer porque sentimos un rechazo espontáneo hacia las situaciones sobre las que no ejercemos nuestro control. Pero la verdad es esta. Las situaciones que nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos. Y la ilustraremos con un buen número de ejemplos concretos. Rebelión, resignación, aceptación. Antes de seguir avanzando, convendría hacer alguna precisión lingüística. Existen tres actitudes posibles frente a aquello de nuestra vida, de nuestra persona o de nuestras circunstancias que nos desagrada o que consideramos negativo. La primera es la rebelión. Es el caso de quien no se acepta a sí mismo y se rebela contra Dios, que lo ha hecho así, contra la vida que permite tal o cual acontecimiento, contra la sociedad, etc. La rebelión suele ser la primera reacción espontánea frente al sufrimiento. El problema está en que no resuelve nada. Por el contrario, no hace sino añadir un mal a otro mal y es fuente de desesperación, de violencia y de resentimiento. Quizá cierto romanticismo literario haya hecho apología de la rebelión, pero basta un mínimo de sentido común para darse cuenta de que jamás se ha construido nada importante ni positivo a partir de la rebelión. Esta solamente aumenta y propaga más aún el mal que pretende remediar. A la rebelión tal vez le suceda la resignación. Como me doy cuenta de que soy incapaz de cambiar tal situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme. Al lado de la rebelión, la resignación puede presentar cierto progreso,
puede representar cierto progreso en la medida en que conduce a una actitud menos agresiva y más realista. Sin embargo, es insuficiente, quizás sea una virtud filosófica, pero nunca cristiana, porque carece de esperanza. La resignación constituye una declaración de impotencia sin más. Aunque puede ser una etapa necesaria, resulta estéril si se permanece en ella. La actitud a la que conviene aspirar es la aceptación. Con respecto a la resignación, la aceptación implica una disposición interior muy diferente. La aceptación me lleva a decir sí a una realidad percibida en un primer momento como negativa, porque dentro de mí se alza el presentimiento de que algo positivo acabará brotando de ella. En este caso existe, pues, una perspectiva esperanzadora. Así, por ejemplo, puede decir sí a lo que soy a pesar de mis fallos, porque me sé amado por Dios, porque confío en que el Señor es capaz de hacer cosas espléndidas con mis miserias. Puedo decir sí a la realidad más ruin y más frustrante en el plano humano, porque, empleando la forma de expresarse de Santa Teresita de Lisieux, creo que el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. La diferencia decisiva entre la resignación y la aceptación radica en que, en esta última, incluso si la realidad objetiva en la que me encuentro no varía, la actitud del corazón es muy distinta, pues en él anidan ya, podríamos decir que en estado embrionario, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Aceptar mis miserias, por ejemplo, es confiar en Dios, que me ha creado tal y como soy. Este acto de aceptación implica la existencia de fe en Dios, de confianza en Él y también de amor, pues confiar en alguien ya es amarle. A causa de esta presencia de la fe, la esperanza y la caridad, la aceptación cobra un valor, un alcance y una fecundidad muy grandes. Porque, no nos cansaremos de decirlo, en cuanto hay algo de fe, de esperanza y de caridad, automáticamente hay también disponibilidad a la gracia divina. Hay acogida de esta gracia y más pronto o más tarde hay efectos positivos. La gracia de Dios nunca se da en vano a quien la recibe, sino que resulta siempre extraordinariamente fecunda. Pues así concluimos hoy esta primera parte del primer capítulo, Libertad y Aceptación, y este primer subcapítulo que hemos leído entre ayer y hoy, que se titula La conquista de la libertad. Mañana comenzaremos con la segunda parte de este primer capítulo, que se titula La aceptación de uno mismo. Yo os remito esta tarde a las 6:30 a la adoración del Santísimo, rezo del Santo Rosario, vísperas y Santa Misa. Que tengáis buen descanso y buenas tardes.